bienvenidos a EduPandemia, el podcast donde nos conocemos y nos abrazamos a la distancia. Nos dirigimos a usted para que conozca las diferentes historias y experiencias de cómo se llevó a cabo el proceso educativo en la época de pandemia. Y comenzamos. Bienvenidos una vez más a EduPandemia, el podcast donde hablaremos sobre la experiencia personal de nuestra invitada especial. Bienvenida, Miss Karina, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Miss Karina, te presento a los miembros, a mis compañeras de EduPandemia, que es Mari. Hola. Y mi compañera Diana. Hola. Bueno, antes que nada, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, les platico. Mi nombre es Carolina Karina Ávila Rangel, soy licenciada en Pedagogía. Tengo 16 años de experiencia, he trabajado con nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y actualmente trabajo en Procuraduría, en la defensa de niños y niñas y adolescentes, en el área del centro de día, trabajando con niños de nivel primario. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy bien, Gracias. gracias, Karina. Muy bien, para iniciar con las preguntas, primeramente quisiéramos que nos platicara un poquito sobre si recuerda cómo fue este proceso cuando les informaron que iba a haber un tiempo determinado de suspensión de clases. Bueno, pues en ese entonces, en el 2020, yo trabajaba en un colegio particular. Fue como a mitad de marzo que nos avisaron que pues nos íbamos a clases en línea por la situación del COVID. Recuerdo que fue un miércoles que nos avisaron, no fue ni reunión de maestros, fue por mensaje de que los niños se tenían que llevar cuadernos y libros, porque se iban a casa a trabajar. No sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, pero la indicación era que se llevaran todo a casa. Entonces, en ese entonces yo tenía sexto año y nos fuimos un miércoles y para jueves y viernes ya estábamos pues ideando cómo íbamos a estar trabajando. En el colegio en el que yo estaba, primaria alta y secundaria, trabajaban con Chromebooks, con computadoras, cada uno de los alumnos. Entonces, esto sí fue una gran ventaja porque nos ayudó muchísimo a seguir trabajando, pero primaria baja y preescolar, hubo papás que dieron de baja sus hijos porque al tener 4 niños inscritos en el colegio y no tener todos los dispositivos para poder tomar sus clases, sí fue una dificultad para algunos padres de familia. ¿Cómo recibió la noticia de que no iban a regresar? O sea, el primero se les dijo que iban a regresar en cierto tiempo, pero después les dieron vacaciones y no regresaron a clases. ¿Cómo recibió esa noticia de que el tiempo iba a ser más? Pues la verdad sí fue muy angustiante porque primero tenías tú que verte ante la pantalla en las clases en línea, tranquila, calmada, porque todos los días los niños preguntaban, maestra, ¿y cuándo vamos a regresar? ¿Y cuándo vamos a regresar? Y pues tú tranquilos, tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos, pero sí angustiados porque ya veíamos pues que tuvimos que modificar todo nuestro sistema de trabajo y aparte era más agobiante, más pesado, teníamos que recibir fotografías de todas las tareas que dejábamos de los trabajos. O sea, el trabajo de maestro de por sí es pesado. En pandemia fue al doble porque a muchos nos daba la madrugada revisando tareas porque también los papás decían, es que ya mandé esta tarea y no la he revisado. Entonces sí fue muy angustiante el no tener la certeza de cuándo regresábamos. Creo que está apagado tu micrófono, Paloma. Listo, ya lo prendí, muchas gracias. ¿Qué indicaciones recibió por parte de la dirección escolar en donde laboraba en ese momento sobre cómo tenía que llevar a cabo las clases con esta nueva modalidad? ¿Se les dio Pues algún taller o curso o algo?
tal cual indicación, no, yo creo que entre maestros nos fuimos apoyando y sí nos hicieron tomar cursos, por ejemplo, de Jamboard o de Canvas, para idear, pues unas clases más visuales para atraer a los niños, porque sí se nos perdían, era mucho el tiempo el estar en la pantalla, y tener totalmente su atención, aparte de todos los distractores que había en casa. Entonces, sí nos capacitaron con estos, cursos, pero también nosotros tuvimos que ir viendo de qué manera podíamos implementar o innovar nuestras clases. Empezamos todos, yo creo que teniendo en casa un pizarrón, pero muchos niños nos decían, es que no alcanzo a ver, es que no le entiendo, ¿qué dice ahí? Entonces, este curso de Jamboard nos ayudó. Por ejemplo, yo tenía 6º año cuando nos fuimos a pandemia y yo trabajaba en diapositivas y tenía 14, 20 niños, en cada diapositiva ponía una división y yo podía ver, en la aplicación, pues cómo iban trabajando cada uno y cada uno presentaba ya resuelta su división. Entonces tuvimos que innovar, pero yo creo que entre maestros nos tuvimos que apoyar, a ver, ¿qué estás haciendo tú? Mira, yo hice esto, a mí me funcionó esto, yo les hice una activación, a ver, vayan y busquen no sé qué de su casa para que me lo traigan aquí, el que gane, no sé, se va a retirar 5 minutos antes de la clase. Entonces, creo que todos nos tuvimos como maestros que apoyar y compartirnos ideas. Ahorita estaba mencionando que sí recibieron como tal una pequeña capacitación para este paso, pero después de que ya tomó este curso o esta capacitación, ¿usted sí se sentía preparada para dar las clases en línea? No, para serte sincera, no. Creo que fue algo que a todos nos tomó de sorpresa, y que con esto pues también fue una motivación para seguirte preparando, porque para todos fue nuevo, fue idear cosas, pero sí, fuimos conscientes, la mayoría de los maestros, que teníamos que seguirnos preparando, sobre todo en las tecnologías. O sea, nosotros como colegio particular teníamos la ventaja de las Chromebooks, pero en escuelas públicas no se tenía eso. A mí me tocó hacer interinatos en el 2021 y todavía estábamos en casa, todavía estábamos en casa en clases en línea. Y yo trabajaba conectándome en la mañana en el colegio particular y en la tarde ya tenía que conectarme para dar las asesorías, solamente eran 2 días a la semana. Pero ahí muchas veces había papás que no enviaban la tarea pues, porque no tenían teléfono, no tenían internet. Cuando eran las conexiones para tomarles lectura o cálculo mental, era un tiempo muy cortito porque pues, también no tenían datos. Entonces, todas esas dificultades, pues también se presentaron y fue algo que afectó a los alumnos en su aprendizaje. Bueno, podría preguntarle qué aplicaciones les hacían utilizar como para dar estas clases en línea o para mandar tareas y las actividades. Trabajábamos con Classroom. Ahí es donde nos enviaban los niños las tareas, los proyectos. Nos conectábamos por Meet y pues ellos elaboraban presentaciones. Fue una manera que ideamos también porque ya eran demasiadas las fotografías en tareas, entonces los grados de primaria alta, pues lo que podíamos hacer ya es elaborar una presentación, ¿no? Y ahí podíamos nosotros evaluar el tema visto, porque había muchas veces también que los niños, pues sí, ya cansados, o no enviaban la fotografía de la tarea, o te enviaban la tarea de inglés, o te enviaban otra tarea que no correspondía a la tuya. Entonces ya se hacía como un montón de fotografías que ya no sabías ni cuál era cuál. Entonces, también ideamos esa parte con primaria alta de que ellos elaboraran sus presentaciones o sus trabajos para enviarlos. Y por ejemplo, en este caso de los padres de familia y los alumnos que supongo que en un principio también tenían dificultad para manejar las aplicaciones, ¿a ustedes les pedían que les explicaran cómo funcionaban? Sí, pero también se te iba el tiempo de clase. Si tú explicabas, ahí se te iba el tiempo. Entonces, yo lo que hacía era, por ejemplo, en Meet podías hacer grupos. Entonces, yo mandaba grupos y si tenían alguna duda, yo ponía como al niño que sabía más de tecnología, repartidos en los grupos para que también ellos se ayudaran. Entonces, hubo niños que la verdad sí me sorprendieron que
que te manejaban las tecnologías, y es que maestra, hágale así, y es que puede hacer esto y puede hacer aquello. Entonces, entre ellos mismos, se fueron ayudando y nos fuimos ayudando mutuamente. Ahora sí que, bueno, a veces dicen que ya a veces los niños ya hasta nacen como con ese chip de que ya le saben más a la tecnología que uno. Y sí, la verdad, porque, por ejemplo, empezamos a trabajar en el Jamboard y decía un niño, es que maestra, es que le puede poner un video así, lo puede colocar así. Entonces ya entre ellos mismos se ayudaban a hacer sus presentaciones. Sí, fue una cosa que ideamos los maestros, el trabajar en equipo, el que pusiéramos trabajos en equipos para que también ellos se ayudaran. Muchas gracias. Al recibir la noticia, ¿sintió algo de miedo, incertidumbre, de no saber qué seguía? Sí, sí, porque como les comentaba, ya era también mucho el cansancio. Yo creo que todos, tanto maestros como niños, ya queríamos regresar. O sea, ya pedíamos salir al patio de la escuela, estar en el salón. Este, Hubo varios niños que sí les costó trabajo porque había familias que no salían totalmente ni al parquecito cerca de tu casa. O sea, niños que se pasaron literal el año o año y medio encerrados. Entonces, también teníamos que trabajar con las emociones. Y no solo las de nosotros que presentábamos los maestros, la angustia, sino también con la de los niños. Apoyarlos en esa parte, porque sí se nos presentaron ataques de ansiedad, pero los niños decían, es que estoy muy estresado. Entonces, sí fue angustiante tanto para los maestros como para los niños, pero creo que como maestro tienes que trabajarlo y mostrar como esa fortaleza, porque los niños sí se vieron muy angustiados en ese tiempo de pandemia. ¿Cómo fue el proceso de adaptación, como ahorita menciona, tanto emocional y educativamente que tuvo que modificar o hacer durante este proceso? Sí tuve que modificar mis clases porque ya no era tal cual la clase de, a ver, el apunte, el ejercicio. Creo que teníamos que aprovechar los periodos de atención que teníamos de los alumnos, y fue como implementar más cosas visuales, o sea, un video sobre el tema de la clase, elaboremos un mapa conceptual, un mapa mental. Fue como ir ideando cosas diferentes para ellos, y que también no se sintieran como tan angustiados de estar tanto tiempo sentado, pegados en la pantalla. Entonces fue como innovar, ya no dábamos las clases iguales que en el salón. Sí fue, el buscar estrategias y sobre todo visuales para atraer su atención. Oye, por ejemplo, ahorita que menciona esta parte de la adaptación para hacer actividades que fueran como más llamativas para los alumnos, ¿usted qué tanto considera que se vio afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí se vio afectado, de hecho tenemos un atraso académico en todos los niveles, porque pues no se trabajaron igual las habilidades, tan solo las habilidades sociales, se fueron desfasando, porque fue un año, 2 años que estuvimos en casa y esas habilidades sociales no se trabajaron. Las habilidades motrices, también fue algo que regresamos de pandemia y veíamos la letra de los niños que empezaron pandemia en primero y ya estaban en tercero en presencial. Tú veías su letra y pues era precisamente este atraso de ese desarrollo de habilidades. No era lo mismo enseñar matemáticas en un salón, en tu pizarrón, a que en las clases en línea enseñaras matemáticas, fracciones, tan solo el tema de fracciones fue complicado. Entonces, sí, creo que hay un atraso académico, el cual pues vamos a traer durante varios años, pero tenemos que seguir trabajando, ¿no? Por ese logro de aprendizajes, y sobre todo detectamos que los niños no son autodidactas. A pesar de que estamos en la era del conocimiento y que todo el conocimiento lo tenemos en este aparatito, los niños no se hicieron autodidactas, sino al contrario. Fueron muy pocos los niños que, si tú veías que en presencial eran de bajo rendimiento y subieron de manera en línea, pues fue porque ellos fue un motivante o les llamó la atención o fue de diferente manera su entrega de tareas, pero muchos niños sí les costó trabajo. Entonces, este retraso académico es algo que los maestros
todavía ahorita se viene sufriendo. Tenemos niños ahorita en 4º año que no saben leer ni escribir. Entonces, creo que también es un compromiso de papás porque tenemos que trabajar las clases de regularización. Ya no solo es trabajo del maestro este retraso académico, sino el papá también se tiene que involucrar en el aprendizaje del alumno. Y creo que el apoyo en clases de regularización es necesario. Claro, sí me imagino, porque pues igual uno como maestro en el aula pues puede hacer y deshacer de todo para pues tratar de sacar a los alumnos de esta parte de este atraso, pero pues si en casa los papás no les están dando el apoyo, pues creo que no se va a ver buenos resultados. Exactamente. Y yo lo veía cuando estuve en los interinatos en escuela pública. Sí entiendo que había papás que igual y no tenían el recurso del internet, del recurso del celular, em, pero no enviaban tareas. Y cuando sabían que ya era un día antes de evaluación, o sea, te llenaban el celular de todas las tareas del trimestre. Y tú las tenías que calificar y tú les tenías que evaluar. Y sí, como están los memes por ahí, te dabas cuenta, tenías a la mamá en WhatsApp y tenía para otras cosas, pero no para enviar las tareas. Entonces, creo que sigue siendo compromiso también de los padres. Claro, gracias. ¿Cómo logró diseñar y apropiar todo esto a los recursos que tenían los niños? Mira, en escuela particular creo que el recurso tecnológico lo teníamos. Y se fue adaptando, pues con diferentes aplicaciones que implementábamos para que ellos innovaran en su entrega de proyectos y de tareas. En los interinatos en escuela pública, yo trataba de los 2 días que nos conectábamos para lectura y para cálculo mental, fuera la lectura de un cuento llamativo para ellos, y el cálculo, fuera con una aplicación. Buscaba aplicaciones de matemáticas, hay una que se llama HIPO. Entonces buscaba como aplicaciones y que ellos se motivaran como a que se conectaran para tomar la asesoría, porque era muy cortito el tiempo, era por niño, 3 niños se conectaban cada 30 minutos, de 30 que tenía, y no todos se conectaban. Entonces sí fue más que buscar el motivarlos a conectarse en escuela pública, porque eran muy poquitos los que se conectaban a las asesorías. ¿Qué pros y qué contras detectó en esta modalidad virtual? Pues en contra creo que fue el factor emocional. A todos les afectó esta parte emocional en los niños. Tuvimos niños que tuvieron pérdidas de familiares con COVID. Entonces, tuvimos niños que bajaron en rendimiento escolar. Creo que esos fueron como los más en contra. Y a favor, pues que hubo niños que se motivaron, que si en clase no ponían atención, en línea les llamó la tecnología, y creo que eso los motivó como a conectarse, a estar en clase, a participar, y se puede hacer así, y mira, yo te ayudo. Y creo que hubo alumnos que sí, los motivó, pero creo que los contras fueron muchísimos, en cuanto a la afectación en lo académico, en lo emocional, en lo social, creo que fueron bastantes. Por ejemplo, en su caso, en su grupo tenían, bueno, todos sus alumnos tenían la posibilidad de conectarse a clases virtuales. En particular, sí. Y de hecho era como el pase de lista, todos se tenían que conectar. Pero aún así hubo niños que en casa su mamá estaba conectada, su papá estaba conectado trabajando, su hermana es secundaria. Entonces sí había algunos niños que aprendieron mañosamente como a quedarse congelados, y así, y tú mandabas mensajes, ¿sabes qué? Es que fulanito de tal ya se salió. Entonces teníamos que estar detrás de ellos. En particular tenían las herramientas tecnológicas para conectarse, pero muchas veces es que ya no se levantó, la mamá ya se conectó a trabajar y el niño todavía dormido y no se había conectado. Entonces le hablábamos, es que señora no se ha conectado su hijo. Ay, es que voy a subir, ya le dije que se conectara. Entonces tuvimos problemas de esa índole, pero en particular sí todos tenían las herramientas para conectarse y era el pase de lista. Tuvimos que modificar algunas cosas, como
el uso del uniforme, o sea, cosas formativas que también se evaluaban, que tuvimos que ir cambiando, pues porque ya era otra cuestión, ¿no? Estar en línea, estar tomando las clases desde casa. Y, pero sí, en particular sí tenían las herramientas. En pública eran muy pocos, la verdad eran muy pocos. Si te hablo de un salón, en ese entonces tenía segundo año, de 25 alumnos, a la semana se conectaban 5 nada más. Y eso que era una escuela en el centro de Querétaro. O sea, no te estoy hablando de comunidades o lejanas a la ciudad. Era una primaria en el centro de Querétaro. Y por ejemplo, por esta parte de los alumnos de escuela pública que solamente se conectaban algunos, ¿cómo le hacían ustedes para evaluarlos? O por ejemplo, el pase de lista, ¿les tomaban en cuenta las faltas? Sí, fue algo nuevo que aprendí yo, estando en los interinatos, pero ahí se había dado la indicación ya desde UCB que no se podía reprobar a nadie. Entonces, teníamos niños que se conectaban las 2 veces a la semana. Teníamos niños que ocasionalmente se conectaban y niños que de plano no, pero no podías tú ponerles una mala calificación, tenías que poner como mínimo el 6. Entonces, es como se evaluaba. Entonces, eso fue algo que lo teníamos por indicación. Supongo que también De a esa, esta parte de los alumnos de escuela pública sí se veían como que más afectados en esta parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Por lo mismo de que no se conectaban todos. Sí, sí, la verdad, y como te comento, había papás comprometidos que ellos veían, sabe que maestra, tengo tanto de datos, se va a conectar unos minutos, y tú ya veías cómo podías, retroalimentación, para que el niño no se quedara con dudas, pero también había papás que de plano, un día antes y otros que no se conectaban. ¿llegó a experimentar conflictos por la manera en la que evaluaba con padres de familia? Eh, no directamente, pero con la directora en ese entonces de la pública, sí, sobre todo en los consejos técnicos nos creaba conflicto porque pues tú decías "Es que no se conecta y cómo le voy a poner un 6 o un día antes me entregó todas las tareas y se las tengo que evaluar y ponerle una calificación. Entonces, pero directamente con padres de familia no, porque yo creo que ellos sabían, tenían como el conocimiento de que aunque no te conectaras, iban a pasar a tu hijo con 6. Entonces sí hubo como una desobligación de los papás. En un enfoque más psicológico de salud, durante este periodo de la educación en pandemia, ¿llegó a sufrir algún problema como estrés, ansiedad, insomnio? Sí, la verdad es que era tanto tiempo el estar sentada cuando me tocó el año de estar en particular y en pública en línea. Era tanto el cansancio, ya me ardían los ojos de estar tanto tiempo en la computadora, tenía que tener algo de comida al lado, ya ni me podía ir a comer aquí en mi casa al comedor, ya tenía que tener mi comida al lado del escritorio. Pero sobre todo recuerdo un día que tenía que estar en consejo técnico en la particular y en la pública, entonces me conecté desde las 7:30 en la particular. Acabé a las 3, pero ya estaba conectada desde las 2 en la escuela pública para el consejo técnico y acabé hasta las 6 de la tarde de consejo técnico, de los dos consejos técnicos. Y cerré la computadora a las 6 y me dio un ataque de ansiedad que fue como algo que dije, no, ya. O sea, creo que tienes que cuidar tu salud porque esto ya te está rebasando, como que ya era demasiado. Entonces, ahí aprendí que sí teníamos que darle tiempo al trabajo, tiempo a calificar y tiempo, pero también tenía que darme un tiempo para mí, porque ese ataque de ansiedad, o sea, fue tan feo lo que sentí que dije, no, o sea, no está bien. Pero es hasta que caes en conciencia, porque eres comprometida con tu trabajo, estás planeando, estás haciendo tus clases, estás haciendo tus presentaciones, estás buscando cómo idear cosas nuevas, pero también te tienes que cuidar tú. Y hubo como 1 o 2 consejos técnicos que sí nos dedicaron a los maestros a cómo te sientes y creo que varios dijeron
que estrés, ataque de ansiedad, gastritis, dolor de cabeza, varios comentaron cosas así, entonces sí fue muy angustiante, la verdad. Al día de hoy, ¿usted considera que estaría preparada por si se llega a presentar nuevamente una situación en la que tengamos que volver a clases en línea? Creo que sí, creo que sería, cambiar algunas cosas, pero sí, creo que ahorita tenemos de la mano la tecnología y yo ahorita en la institución donde estoy, le digo a los niños que es una herramienta que tienen que utilizar a su favor, no en contra. Entonces, ahorita en la institución en la que estoy, estamos trabajando un proyecto del origen de la música, precisamente para educar a su oído, porque la verdad sí es muy conflictuante esto de Peso Pluma, o sea, lo escucho a toda hora, en todo momento. Entonces, darles un panorama de educar su oído, que hay una cantidad de música en el mundo y no solamente eso. Entonces, sí, me creo preparada, sí, tengo que aprender más cosas, pero en este momento si me dicen, pues, ¿sabes qué? Vámonos a línea otra vez, pues es a tomar las herramientas que tengo ahorita y a ver qué innovación haces, porque siempre el maestro está innovando y haciendo cosas nuevas. No porque te toque el mismo grado vas a hacer las mismas dinámicas, los mismos trabajos, los mismos exámenes, porque cada niño es diferente, cada ser humano es diferente y siempre vas cambiando algo. Entonces, sí, creo que sí me siento preparada. Y supongo que también, pues, por esta parte de lo que la experiencia que adquirió en la primera vez que nos fuimos, pues, en esta parte de clases en línea, porque, pues, yo creo que como mencionaba, sí recibió su capacitación y todo, pero a lo mejor no se sentía preparado todavía porque, pues, muchas cosas las vamos aprendiendo conforme a la marcha o los problemas que se van presentando. Sí, fue ensayo y error porque yo en la carrera vi trabajar en Classroom, pero ya de lleno, o sea, fue que cada día le ibas aprendiendo algo nuevo, en Classroom, cada día ibas aprendiendo, ya vi esta aplicación, no voy a implementar esto. Entonces ibas como tomando, herramientas. Y creo que ahorita lo de TikTok y Facebook, que muchos maestros comparten lo que hacen, es de gran ayuda, la verdad. Eso te ayuda mucho a tomar, ideas para que tú también las puedas implementar en tu salón de clases. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta que quieran hacer, Diana, Creo que no. ¿no? Ok. Bueno, antes de empezar a despedirnos, Miss Karina, ¿podrías darnos algún consejo o alguna reflexión de lo que hayas aprendido durante este proceso? Pues yo solo podría decirles que es una labor muy bonita ser maestro, ser docente, que te tienes que estar preparando constantemente, pero sobre todo que todo lo hagas con el corazón. Quiero platicarles que hace 2 días una de mis alumnas me dijo, maestra, ¿usted es buena persona? Entonces, sí me dejó pensando, ¿yo soy buena persona? Y que un niño te pregunte eso, pues tal vez es porque está pasando algo en casa o quiere saber qué es ser una buena persona. A lo cual yo le contesté que tal vez no era buena persona porque en algún tiempo de mi vida o pude haber herido a alguien, pero que hoy, en el aquí y en el ahora, trato todos los días de ser buena persona. Entonces, ustedes traten en el aquí y en el ahora de ser buenas maestras y igual mañana ser buena maestra y así, porque es algo que vas transmitiendo y que estamos trabajando con personitas que se están formando de una parte de nosotros que les vamos dejando. Entonces, háganlo con el corazón. Gracias. Gracias. Muchísimas Sí, gracias por ese muchas gracias. consejo. No, gracias a ustedes y pues cualquier otra cosa que yo les pueda ayudar, ya saben. Gracias. Y sobre todo, gracias por compartir esta experiencia, ¿no? Personal que
vivió durante todo este proceso, porque pues nos sirve a nosotros para aprender, siempre estar aprendiendo de todas las personas que conocemos. En la vida todo es aprendizaje. A veces nos toca enseñar, a veces nos toca aprender. Bueno, pues esto sería todo por el capítulo de hoy y muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos vemos bueno, este más bien es nuestro último episodio. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bye. Gracias. Bye, cuídense. Bye.